Bien, en esta noche yo quiero compartir con ustedes la misión de la iglesia. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Bueno, si empezamos a mirar, a decorrer por la Biblia, vamos a ver que ella tiene varias tareas muy importantes que realizar en esta tierra. Y si el Señor nos llevó su iglesia es porque la iglesia todavía tiene mucho por hacer, tiene mucho por alcanzar. Entonces, una de las tareas prioritarias, fundamental de la iglesia es predicar la palabra. Predicar la palabra. Y yo no sé si usted prestó atención en la lectura del texto de Juan 17, hablaba de esto, por la palabra que ellos han de predicar. Y luego saltó a la unidad y luego el resultado. Entonces vemos que la importancia de la predicación de la palabra. Y yo no sé si también prestó atención el primer coro que cantamos, y llevaré tu gloria, llevaré tu palabra a las naciones. Ahora, cuando tú cantas, tú estás proclamando algo y dentro de esa proclamación te estás comprometiendo con algo. Y tú cantaste y llevaré tu gloria a las naciones. Esto es muy normal, lo cantamos ese coro. Ahora el desafío de llevar tu gloria a las naciones. En el tiempo del apóstol Pablo, Pablo ya estaba por partir, ya estaba por ser sacrificado. Y el apóstol Pablo estaba tremendamente preocupado por la situación de la iglesia en ese tiempo. Por ejemplo, él dice allí en segunda de Timoteo 4:6, porque ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Usted tiene que ver que la primera carta de Tito, la segunda de Timoteo y la carta de Tito son las cartas que se le suelen llamar en el estudio teológico las cartas pastorales. Lógicamente esto no era así en el tiempo pasado. Las cartas pastorales se dio en el siglo XVIII, por ahí más o menos. Allí se le dio el nombre de las cartas pastorales, estas cartas. Pero lógicamente Pablo estaba preocupado, a tal punto que le escribe esta carta a Timoteo y a Tito. Pero Timoteo está muy desanimado. Timoteo está desanimado. Timoteo está en una situación muy crítica, sumamente crítica. Las herejías estaban infiltrándose en las iglesias. Los errores doctrinales se metían en las iglesias. Lo despreciaban a Tito por su edad, por ser joven. Y Tito estaba totalmente desanimado, totalmente arruinado. Ahora yo quiero que usted me acompañe a observar este detalle, hermanos. El apóstol Pablo tenía más o menos 50 colaboradores, entre hombres y mujeres. 50 colaboradores. Pero cuando él escribe su última carta, le queda no más de 4 o 5. Entonces Pablo está tremendamente preocupado, a tal punto que él dijo: todo lo de Asia me han abandonado. Todos los de Asia me han abandonado. Ahora yo quiero que usted se compenetre en la historia, Pablo en la cárcel. Timoteo totalmente desanimado en Éfeso. Tito en Creta. Y lo único que le quedaba a Pablo era esto, nada más esto. Entonces el apóstol Pablo escribe las 3 cartas. Pero voy a resaltar las 2 todavía. Las 2. O sea, la de primera y segunda Timoteo. Para ver la importancia de la palabra de Dios.
darle ánimo. Por eso en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, por eso él le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mi mano. Avívalo, Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Es porque estaba totalmente desanimado. Y en el capítulo 4, en el versículo 1, le dice, te encarezco delante de Dios que prediques. Esto se lo va a repetir muchas veces en la carta. Predica la palabra, prediques la palabra. Prediques la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo. Oiga, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le quiere decir? Tiempo y fuera de tiempo. Nunca dejes de predicar. Nunca dejes de predicar. Predica en tiempo y fuera de tiempo. No importa, predica. Esta es la tarea de la iglesia. Es la tarea de la iglesia. También luego le dice el apóstol Pablo a Timoteo, allí en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 3 y versículo 4, dice, pero vendrá un tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. La palabra les será un comezón, no van a querer oír la palabra, va a ser muy difícil de recibir la palabra. No. ¿Por qué? Porque sus oídos se apartarán a la fábula. Mire los versículos que le estoy dando así aisladamente. La gran preocupación del apóstol Pablo. La gran preocupación de los del apóstol Pablo. Y allí en el capítulo 4, en el mismo versículo, en el versículo 6, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Serás un buen ministro. Y luego en el versículo 16 de la primera carta le está diciendo, si esto enseña a los hermanos, ten cuidado de ti mismo y la doctrina que predicas. Ahora, ¿se da cuenta la cantidad de veces que el apóstol Pablo le insta a Timoteo? No me tomo más tiempo en mostrarle muchos versículos, muchos versículos. Predica. El apóstol Pablo estaba preocupado, y creo que hay una preocupación muy lógica. Una, ¿quién va a continuar predicando? Dos, invertí mucho tiempo en ti. Invertí mucho tiempo. Entonces la pregunta es, a la que voy a responderles en esta noche, ¿por qué la iglesia debe predicar la palabra? ¿Por qué la iglesia debe predicar la palabra? Después de esta introducción, entonces vamos a la Biblia, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros. Versículo 23, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, la que vive y permanece para siempre.
Entonces, ¿cuál es la primera razón por qué debemos predicar la palabra? Número uno, debemos predicar la palabra para que las personas tengan un encuentro con Dios o nazcan de nuevo. Si no predicamos la palabra, las personas no van a nacer de nuevo. Vamos a amontonar gente, pero no nacida de nuevo. Tenemos que predicar la palabra. Debemos predicar la palabra. Y yo quiero que vayamos al detalle. Vayamos al detalle. Hay un pequeño detalle en el estudio de la Biblia. Esto no tiene por qué saberlo usted, pero se los voy a indicar para ayudarle a usted a estudiar su Biblia. Las pequeñas palabras. Las pequeñas palabras. Por ejemplo, la palabra para. ¿Quién presta atención a la palabra para? Es importantísimo. La palabra para. O por. ¿Quién presta atención en esto? Pero este es el detalle de este versículo, de estos versículos. De este versículo. Observémoslo, por favor. En el versículo dice, habiendo purificado vuestras almas por. Y ese por va a indicar quién es el que te ayuda. ¿Quién es el que te va a ayudar a que llegues a esto? Es el que va a indicarte qué es lo que va a llevarte a lo que va a explicar. ¿Y por medio de quién? Por medio de la obediencia a la verdad. Ese por indica direccionalmente a quién Dios va a usar para que puedas tú nacer de nuevo. Por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad. Pero un detalle. Tú no puedes obedecer la palabra. Por tu naturaleza pecaminosa no puedes obedecer. Pero ¿y entonces qué es? Mediante el Espíritu Santo. Entonces el que te ayuda a que obedezca la palabra es el Espíritu Santo de Dios, quien va a llevarte al nuevo nacimiento y vas a nacer de nuevo. Ese por te va a indicar qué es lo que va a ayudar. Es el Espíritu Santo. Ahora, noten un detalle, que en el versículo, en el versículo luego va a decir para. En el mismo versículo 22 dice, para el amor fraternal, no fingido, amaos los unos a otros. Entonces, por el Espíritu, para amarnos unos a los otros. Si esto no ocurre, nunca naciste de nuevo. Nunca naciste de nuevo, por y para. Por el Espíritu, para amar unos a los otros. Ahí está la razón, por y para. Esto es tremendamente importante, porque lo que las personas vienen aquí, o todas las personas que pasan esta puerta, tienen que escuchar la palabra de verdad para nacer de nuevo, pero también por. ¿Por qué? Porque así van a aprender a amarse unos a los otros. Nacer de nuevo. Por ejemplo, mire Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5 dice lo siguiente: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Ahí está la clave. No por obra de justicia. Tú no lo podías hacer. Ninguno de nosotros, no por obra de justicia que podíamos hacer nosotros. No, sino por su misericordia. Misericordia. Y la palabra misericordia quiere decir pasar mi miseria por el corazón de Dios. Misericordia. Cordia es corazón. Miseria es la primera parte. Miseria, pasar por el corazón. ¿Y por dónde pasa? Por el corazón de Dios. Esto es la misericordia de Dios. Tu miseria pasa por el corazón de Dios y por eso eres salvo.
El Salmo 136 habla de la gran misericordia de Dios. El Salmo 136 habla de las diferentes etapas del pueblo de Israel en la gran misericordia de Dios. Desde salir de Egipto, protegerlo, abrir el mar y etcétera, etcétera, hasta llegar a pesar que no le obedecían a Dios. Dios en su misericordia le extendió su mano y por medio de la misericordia que hizo, ahora noten la palabra por. ¿Por medio de qué recibimos la misericordia? ¿Por qué? Ahí está la clave, por el lavamiento de la regeneración. ¿Y por qué más? Y por la renovación del Espíritu. ¿Se da cuenta? 2 veces está la palabra por, y ese por indica qué es lo que va a llevarte a esa experiencia. Entonces me está diciendo que aquí hay 2 cosas. Por la regeneración del lavamiento y por el Espíritu. Entonces, ¿cómo se explica esto? El nuevo nacimiento se produce por la obra consumada en la cruz del Calvario. Ya está consumado, ya está hecho. Sigue teniendo el mismo poder que hace 2000 años atrás. Pero el que ejecuta la obra, el que realiza la obra para nacer de nuevo, para revivir esa obra del Calvario, es el Espíritu Santo. Y se introduce en ti y produce el milagro del nuevo nacimiento. Hermanos, esto es base, esto es elemental. Esto es el base, esto es lo elemental. Pero es sumamente necesario que prediques la palabra para que las personas puedan nacer de nuevo. Si no, no van a nacer de nuevo. Vivimos en un tiempo tremendamente preocupante y deberíamos preocuparnos como el apóstol Pablo. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, corrige, y continuamente Pablo le dice, predica. ¿Y por qué tienes que predicar? Porque había herejías, porque había enseñanza falsa. Hoy también. Pero la segunda razón después de haber nacido de nuevo, ¿por qué preciso predicar la palabra de Dios? Esto es base, lo que acabo de explicar es bases. Esto usted ya lo sabe. Por la obra del Calvario, ejecutada por el Espíritu Santo y hecha realidad, y la persona nace nueva. La obra consumada, el Espíritu lo realiza, pero esto es cuando predicas la palabra. Si no predicas la palabra, la gente va a ignorarlo, no va a vivirlo, no va a experimentar el milagro del nuevo nacimiento y va a seguir en su ignorancia camino al infierno. Predica la palabra. Pero la segunda razón fundamental, ¿por qué tengo que predicar la palabra? Y la segunda razón, ella es la única que me lleva a ser un cristiano maduro. Es la única que me lleva a ser un cristiano maduro. Bueno, hay muchos textos en la Biblia, pero quiero quedarme con Colosenses capítulo 1. Voy a hacer lectura del versículo 25 al versículo 29. Versículo 25 al versículo 29, Colosenses 1. El apóstol Pablo nunca visitó Colosa, no tenemos registro que haya visitado Colosa. El que va a visitarlo a la cárcel es Epafrodito. Epafrodito viaja 1200 kilómetros desde Colosa hasta Roma. Tiene que atravesar mar, tierra, etc. Esto llevaba muchos meses. Y se había filtrado los gnósticos con sus herejías. Estaban los judaizantes con sus herejías. Entonces él no sabía qué hacer y le pide auxilio a Pablo.
Entonces Pablo escribe su carta. Y en la carta que él escribe, él exalta al Señor Jesucristo. Porque los gnósticos creían que el bien y el mal no se unen. Y el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, entonces el bien y el mal no se pueden unir. Pero el asunto es que Cristo no era malo. No tenía un cuerpo pecaminoso. Por eso él va a decir en el capítulo 2, en él está toda la deidad de Dios. Cosa que los gnósticos no creían, que toda la deidad de Dios estaba en él. Y para peor todavía, le dice en el versículo 10, y vosotros estáis completo en él, no hace falta absolutamente nada. Tremendo. Pero quiero que veamos el versículo 25 del capítulo 1. Versículo 25, este es un pasaje riquísimo para tomarnos mucho tiempo, pero voy a resaltar unas palabritas nada más en cada versículo. Y el apóstol dice, de la cual fui hecho ministro. Él está diciendo, yo soy un ministro, pero no soy yo ministro según la administración, según la mayordomía de Dios. Ministración es mayordomía de Dios, la que me fue dada para con vosotros. Entonces, antes de comenzar a explicarle, le dice quién él es. Le explica que él es puesto por Dios para enseñar lo que va a enseñarle ahora. Para la administración, para vosotros, que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y acá, aquí está una de las grandes razones por qué predicar la palabra. Porque yo tengo que anunciar, y aquí el apóstol Pablo dice, anuncie cumplidamente la palabra. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, que yo le anuncie el todo de Dios, el todo, el total. El todo de Dios. Yo tengo que enseñarle todo el recado de Dios. Y esto es tremendamente importantísimo. La gente tiene que conocer el todo de Dios. Porque si no, no va a ocurrir lo que viene ahora. No va a ocurrir. Y esto es preocupante hoy en día. Preocupante, hermanos. Muy preocupante. Porque lamentablemente, la iglesia no lee su Biblia. Y mucho menos la estudia. Por eso tenemos conflictos, peleas, discordias, divisiones, porque la iglesia no está madura. Y lo que va a ayudarte a madurar es la palabra. Es la palabra absolutamente. Y observe, mire lo que dice el apóstol Pablo ahora en el versículo 26. Dice, el misterio que estaba oculto desde edades, de siglos y edades. Misterio. El apóstol Pablo va a mencionar más de 10 misterios. Que en su tiempo eran misterios, ahora no lo son. Misterio es algo que no es revelado. Pero ahora es revelado. El apóstol Pablo habla de la resurrección de los santos. Misterio. El anticristo. Misterio. Y así sucesivamente 10 misterios. Y el apóstol Pablo le va a hablar de un misterio aquí. De un misterio. ¿Cuál es el misterio que el apóstol Pablo va a hablarle aquí? Le dice, ese misterio que estaba oculto de siglo y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Quiere decir, mi querido, que usted tiene un gran privilegio de que el misterio le ha sido revelado y en el pasado no. Usted tiene un grandísimo privilegio. ¿Y qué privilegio es? ¿Cuál es el misterio? Y el misterio, el versículo 27.
Y en el versículo 27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer, ¿lo qué? Ahí está el misterio, las riquezas de gloria. Pare ahí, por favor, porque esto no es cuestión de pasarlo rápido. El apóstol Pablo dice, esto era un misterio, pero ahora ha sido revelado, ha sido dado a conocer las riquezas de gloria. Escuche esto, las riquezas de gloria. En el momento que yo entro en el cuerpo de Cristo por el nuevo nacimiento, yo tengo riquezas de gloria. Soy una persona riquísima en gloria. Tengo toda la plenitud de la gloria del Señor. ¿Entiende? Toda la plenitud de la gloria de Dios en mí. ¿No lo entiende? Es tener todo a nuestro favor. Es tener el Espíritu Santo en potencia, tener la palabra en potencia, tener todo a nuestro favor, las riquezas de gloria en nosotros. Tal vez usted haya venido triste, amargado por situaciones, circunstancias, yo lo comprendo, pero yo le pido por favor, grábese esto, empiece a mirar al Señor, las riquezas en gloria que tiene en Cristo Jesús. Usted es riquísimo, riquísimo en gloria, en todo lo que está en la gloria del Señor, lo tiene todo. Y sigue diciendo, en el versículo 27, quien nos quiso dar a conocer la riqueza de gloria, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? La riqueza de gloria, que los gentiles pasen a ser parte de los salvados. Usted es un gentil, excepto que sea un judío. Usted es un gentil. Y usted ha sido injertado en el cuerpo y usted tiene el mismo privilegio que la riqueza en gloria. Entonces ahora, después de presentarme quién Él es, qué es lo que ministra, quién es administrador de Dios, qué es lo que ministra, riqueza en gloria, ¿ok? Ahora va a explicar qué es lo que tiene que hacer para que usted sea maduro. Y en el versículo 28, y aquí viene lo riquísimo, lo bueno, donde dice a quién anunciamos, número 1. Número 2, amonestamos. ¿A quién? A todo hombre. A todo hombre. ¿Y qué le hace después de anunciar, amonestar a todo hombre, enseñando? ¿A quién? A todo hombre. Noten 2 veces, a todo hombre, les anunciamos, le amonestamos, a todo hombre, les amonestamos, les enseñamos. ¿En qué? En toda sabiduría. Ya le explico la palabra sabiduría. Ahora, ¿qué aparece después de la palabra sabiduría? ¿Cuál es la palabra que aparece? Esa palabrita hay que prestar atención. Ese término afín es que va a indicar lo que acaba de explicar, que es amonestarle a todo hombre, enseñarle a todo hombre. ¿Hacia dónde nos dirige? ¿Hacia dónde nos lleva? Ese afín es lo que va a separar lo que acaba de explicar con el objetivo final. ¿Hacia dónde nos lleva ese término afín? ¿Afín de qué? De presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Ahí está. Y esa palabra perfecto significa maduro. Entonces, ¿para qué Él los amonesta? ¿Para qué Él les enseña? ¿Para qué Él los ministra? Para que ustedes sean maduros. ¿Dónde se basa? Se basa en la palabra. Ese término afín aparece 67 veces en el Nuevo Testamento.
67 veces aparece en el Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo se preocupa anunciando, amonestando a todo hombre con toda sabiduría. Ahora, por favor, yo quiero hacer la separación entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento y sabiduría. Yo no tengo duda que usted tendrá un buen conocimiento, pero el asunto si es sabio no lo sé. Porque usted durante años viene escuchando la palabra y esto le lleva al conocimiento. Usted conoce que hay que perdonar. Usted conoce que hay que amar. Usted conoce que hay que predicar. Ahora lo hace. Ahí donde está la palabra sabiduría. Ahí donde está la palabra sabiduría. El poner en práctica lo que conozco. La sabiduría es poner en práctica. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Yo les enseño para que sean sabios. No que tengan conocimiento, sino sean sabios. Practiquen. Practiquen la palabra. Entonces se da cuenta por qué precisamos la palabra. Porque nos va dando información, nos va colocando nuestra realidad, van saliendo nuestros errores, nuestros defectos y vamos mejorando, perfeccionando, santificando hasta ser sabios. Realmente estoy tentado de preguntarme quién es sabio acá. Que levante la mano, ¿no? ¿Quién practica todo lo que sabe? ¿Quién practica todo lo que conoce? Entonces, ¿a dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a llegar? A ser adulto. Si no practico lo que conozco, no soy maduro. Y ahí está el problema. Ahí está el gravísimo problema. Y el problema es que tenemos muchos niños grandotes de 40 años en la iglesia. Que siempre están en la misma. Usted ve el problema, está fulano, siempre está ahí. Siempre hay discordia, está él, está ella, está ahí, está ahí. Y quien debería estar sirviendo, quien debería estar dando ejemplo, quien debería estar instruyendo, debería ser y no lo es. ¿Por qué? Porque te falta la palabra. La palabra. Estos días me puse a estudiar la palabra oír. Solo la palabra oír. Es impresionante la riqueza de esa palabra oír. El hecho de oír. Para un judío, el hecho de oír es obedecer. Él escucha y tiene que obedecer. Para él no existe, para un judío, oír y no obedecer. Por ejemplo, cuando Jesús termina el sermón del monte, en el capítulo 7, ahí en Mateo, el que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto es para un judío. Lógicamente que él dice, el que la oye y no la obedece, lo compararé. Esto no es. No. En el hebreo original, en la palabra original, en el hebreo, no existe la palabra obedecer. No existe. Para un judío, oír es obedecer. Es obedecer. Y cuando el Señor le envía las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia, ¿qué termina diciéndole? El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿Qué él está esperando? Una respuesta positiva. ¿Qué está esperando? Una respuesta positiva. Y la pregunta es,
¿Habrá una respuesta positiva esta noche? Donde tú oyes y dices, voy a obedecer la palabra de Dios. Tal vez Dios te está llamando para algo, pero Dios te habla y no obedece. Dios te ha dado un don, todos nosotros tenemos un don. En Efesios 4:7 que se mencionó ese versículo confirma que después de haber resucitado dio dones. ¿Dónde están basados los dones? En la resurrección de Cristo. Quiere decir que todo salvo tiene un don. Usted tiene un don de Dios. Pero sigue diciendo el pasaje, por favor, en el versículo 28, en el versículo 29. En el versículo 28 dice presentarlo perfecto a todo, en Cristo Jesús a todo hombre. Oiga este detalle. Lamentablemente el tiempo es corto, pero el apóstol Pablo hace muy bien en remarcar esto. Presentar a todo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Él lo va a mencionar decenas de veces en sus cartas. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que toda la perfección tú la tienes en Cristo, no en tú mismo. En Cristo Jesús. Y en el versículo 29, y ahí él menciona el esfuerzo que él ha hecho. El esfuerzo. Dice, por lo cual, también, número 1, trabajo. 2, luchando. Trabajo y lucho. Cuando miro este versículo, me miro a mí mismo y digo, estas dos cosas me faltan. ¿Por qué? Porque la palabra trabajo es hacerlo hasta el extremo, agotarse. Esta palabra trabajo no es trabajar 8 horas, es hacerlo hasta el extremo máximo. Es aquel versículo de 1 Corintios 15, 58. Vuestro trabajo es la misma palabra, es la misma, hacer, trabajar al máximo hasta agotarse. ¿A qué se dedica Pablo? A transmitirle la palabra, transmitirle, para que todos los que oyen sean presentados maduros en Cristo. Hermanos, ¿sabe cuál es la primera tarea de un pastor, de un anciano? Exactamente esto. Esta es la primera tarea. No andar resolviendo problemas. El diablo nos ha enganchado en esto y nos hace perder tiempo. Y cuando había necesidad en la iglesia de Jerusalén, los apóstoles dijeron, busquen entre ustedes, pero nosotros no vamos a dejar de estudiar, de enseñar la palabra. Porque esto es el corazón de la iglesia, la palabra, porque vamos a tener cristianos maduros. La palabra del Señor. Luego el apóstol Pablo de decir trabajo, lucho, y esa lucha es una lucha atlética, la que se conocía en los tiempos pasados y luchaba hasta dar la vida. Ambos es hasta el extremo. Yo paso muchas horas estudiando la Biblia, día por día. Pero creo que todavía no he llegado a este punto. A este punto tenemos que llegar.
Porque la gente, cuando tú abres la boca, está esperando palabra de Dios. Cuando tú abres la boca, está esperando palabra de Dios. Y lo que tengo que transmitirles palabra de Dios para que maduren, para que crezcan. Hoy lo necesitamos. Hoy las iglesias están entreteniendo, desviando el mensaje real. Por favor, despertemos. Y él termina diciendo esto: luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esa potencia, según el poder activo, la potencia es el poder activo que actúa en mí. Me pregunto, ¿cuánta potencia actúa en ti? ¿Cuánto poder de Dios actúa en ti? Lo que yo sé bíblicamente es cuando Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y esa palabra poder implica que tú vas a tener la capacidad para hacer por lo cual te llamó. La capacidad para hacer a lo que Dios te llamó. Ahora te pregunto, ¿recibiste el poder o no? Entonces Dios te dio la capacidad para que lo hagas. Tienes que hacerlo. Es urgente, es ahora o nunca más. La iglesia está por irse arrebatada por el Señor, pero tenemos que hacerlo urgente. Y Dios no cuenta con otras personas, solamente contigo. Pablo estaba sumamente preocupadísimo. Le exhorta seriamente a Timoteo. Seriamente le exhorta a Timoteo a que prediques tiempo, fuera de tiempo, hazlo, aviva el don, por favor, preocúpate. También nosotros lo debemos hacer para que la iglesia sea perfecta, maduros. Pero quiero dejarte una tercera más. Hay muchos por qué predicar la palabra. Y la primera es para que nazcan de nuevo. La segunda es para tener cristianos maduros. Pero la tercera, el apóstol Pablo le aconseja en su segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y él le dice: tú, pues hijo mío, y escuche esta frase, o esta palabra, mejor dicho: esfuérzate. Esfuérzate. Saca no de ti, sino de la gracia, el esfuerzo. En la gracia que es en Cristo Jesús. Y cuando el apóstol Pablo le dice tú, es direccional. Eres tú. Y luego de direccionarse tú, él cambia de tono. Primero lo apunta él, luego cambia y dice: hijo mío, con ternura. Lo apunta el apóstol, pero luego le habla con ternura: hijo mío, esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús.
Ahora quiero detenerme aquí, por favor. La Biblia está llena de desafíos para esforzarse. Se lo dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Ahora, ¿qué significa el esfuerzo? Te lo voy a explicar con una expresión muy sencilla. Cuando no tienes más fuerza, continúa. Eso es esfuerzo. Cuando no tienes más fuerza, continúa. Eso es esfuerzo. Es hacer más allá de lo que puedes hacerlo. Y estoy hablando específicamente en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes dijeron: yo ya no tengo más fuerza? Dejo la escuela dominical, dejo la música, dejo... No, todavía no te esforzaste. Todavía no te esforzaste. Esfuérzate. El apóstol Pablo colocaba su última esperanza en Timoteo. Querido, esfuérzate. Vamos, dale para adelante. Sigue para adelante. En este capítulo 2, Pablo le exhorta, 14 exhortaciones le hace a Timoteo. 14. Y la gran mayoría está en imperativo. ¿Qué quiere decir? Tienes que hacerlo, sí o sí. Tienes que hacerlo. El apóstol Pablo un día estaba delante de Dios orando y diciendo: Señor, quita este aguijón de mí. Y el Señor le responde y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder, el poder de Dios está en lo que te falta. La palabra debilidad ahí en primera Corintios quiere decir lo que te está faltando, lo que no tienes, lo que todavía tú no tienes. Y cuánto a nosotros nos falta, nos desanimamos, nos entristecemos. Esto es debilidad. Eso es debilidad. Entonces mi poder se perfecciona en la debilidad, no te lo voy a quitar. Interesante que ahí él habla desde la gloria, estuvo en el tercer cielo y vio cosas, y después baja a la tierra y dice: le pedí que me quite la ira. Sí, le permitió que tenga una miradita en el cielo, pero luego bajó a la tierra y le dice: Señor, quítamela, hijo. No, mi poder se perfecciona. ¿Sabe lo que quiero decir? Que el evangelio sin cruz no sirve. Sin sufrimiento no sirve. El evangelio sin fuerza no sirve. O sea, sin esfuerzo. Esto es lo que el Señor, el apóstol y todas las cartas nos insta a que vivamos. Nos insta a que vivamos. Entonces, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora observe a lo que él salta. Él, luego de decirle esfuérzate, y cuando te esfuerce vas a poder hacer esto. Y son las 14 cosas. No se preocupe que no les voy a dar la 14, voy a hablar de una nada más. Porque la tercera es la que tiene que ver con nuestro tema. Porque la primera es nacer de nuevo, la segunda madurar, y la tercera es preparar nuevos obreros. Preparar nuevos obreros. Y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, muchos participaron de esto. ¿Qué tienes que hacer? Esto, lo que yo te transmití, lo que yo te di.
Invertí mucho tiempo contigo, Timoteo. Invertí, no puede quebrarse, no puede perderse ese eslabón. Tiene que continuar la cadena, tiene que continuar, no puede quedarse. ¿Qué tienes que hacer? Encarga a hombres. Y luego le especifica qué tipo de hombres. Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y quiero que usted note lo generacional que es esto. Pablo le enseña a Timoteo, la primera generación, la segunda generación, enséñales a otros. Y que estos otros les enseñen a otros 4 generaciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo cada día estoy más preocupado por esta situación. Y la situación en que estamos viviendo es que la palabra de Dios está quedando de lado. En nuestros cultos, en nuestras reuniones. Y la gente está mirando otros valores. Y estas personas van camino al infierno. Totalmente distorsionada la palabra de Dios. Pero quiero decirle que lo que Pablo le está diciendo, tú encarga, estas 2 expresiones son imperativas. Imperativa, tienes que hacerlo, sí o sí. Tienes que hacerlo. Porque la próxima generación, si no tienen la palabra, va a ser un caos. Pero yo creo que hasta la venida del Señor Dios va a guardar un remanente de fieles, de hombres y mujeres que amaron la palabra de Dios, que amaron la palabra del Señor y la predicaron hasta el fin. Pero permítanme dejarle la última razón por qué debemos predicar la palabra. Porque es la única que nos lleva a un verdadero avivamiento. Es la única que nos va a llevar a un verdadero avivamiento. Mi querido, no te engañes, no es la multitud, no es los milagros, no es todo esto es parte, pero no es la esencia. No es la esencia. Quiero que usted vaya a Nehemías capítulo 8. Quiero que vaya a Nehemías capítulo 8. Tú y yo somos responsables de llevarle la palabra. Unos con más, otros con menos, pero todos debemos ser responsables. Voy a hacer lectura del versículo 9. 8, 9. Dice lo siguiente, es interesante, léalo en casa todo este capítulo. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y levitas, ¿qué hacían? Entender al pueblo. Dijeron todo el pueblo, día santo está Jehová, nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Ahora la pregunta, ¿cuánto eras que estaban? ¿Cuántas personas estaban ahí? ¿Quién estaba? ¿Cuánto era? ¿Quieres saber el número? Mire el capítulo 7, el versículo 66. Mire cuántas personas estaban. ¿Cuánto era? Aleluya.
todo el pueblo escuchando la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cómo hacían escuchar la voz si no tenían por delante? Es muy simple. Hay que leerlo bien el capítulo 8. Quiere decir que Esdras largaba la palabra, transmitía, y allí estaba el otro con un grupo y decía, dice esto, y luego el otro dice esto, y estaban por grupo transmitiendo la palabra de Dios. Grupo tras grupo transmitía la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Grupo tras grupo transmitir la palabra de Dios. Pero ahora escúcheme esto, por favor. Ya leí el versículo 9. La palabra de Dios es la única que afecta el espíritu humano. Las emociones, el intelecto y la voluntad, usted puede estar afectado por palabras, por música, lo que fuere, pero el único que afecta el espíritu humano es la palabra. ¿Y qué es lo que hace el espíritu humano? Versículo 9, y Nehemías el gobernador y los sacerdotes, Esdras, escriba y los levitas hacían entender qué es lo que tenemos que hacer cuando predicamos. No pidan menos. No pidan menos. Lee y explícanos. Lee y explícanos. Queremos entender la palabra. Queremos entenderla. Y observe lo que dice aquí. Y dijeron a todo el pueblo, día santo está Jehová nuestro Dios. ¿Por qué es día santo? ¿Por qué es un día santo? ¿Por qué? Porque ellos estaban delante de la palabra y le oraban escuchando la palabra. Ahora, primero, número 1, hacían entender, la palabra llegaba al intelecto. Y luego llegó al sentimiento, lloraron, se quebrantaron. Llegó al intelecto, luego al sentimiento, y luego le dijeron, vayan a buscar los otros que no han podido venir por alguna razón. Entonces iban a buscar, y es la voluntad. Las 3 acciones del alma: mente, sentimiento y voluntad. Hermanos, si la gente no entiende la palabra, no va a llorar. Si la gente no entiende la palabra, no va a quebrantarse. Si la gente no entiende la palabra, no va a llegar a los pies de Cristo, no va a madurar, no va a preparar obrero y no va a haber avivamiento. Pero escuche, por favor, esto. Versículo 10, luego le dijo, id y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada. Interesante. Cuando viene el avivamiento se quita la mezquindad, se termina la mezquindad. Porque día santo es a nuestro Dios. Vuelvo a repetir lo que repite en el versículo 9, es un día santo. Está la palabra de Dios, está la palabra del Señor. Pero voy a saltar al versículo 12 para no detenerme mucho más. Y dice en el versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. ¿Cómo se fueron? ¿Cómo se fueron? A gozar de grande alegría. Ahora está el por qué. ¿Por qué se fueron a gozar con grande alegría? Ahí está la palabra. ¿Por qué se fueron a gozar con grande alegría? Hasta ese entonces, por muchos años, escuche, más de 200 años, el pueblo no se había alegrado. Hacía 200 años que no tenían alegría. Ahora se estaban alegrando ante la palabra de Dios. Y Dios le da la última oportunidad a la nación de Israel. O sea, el último avivamiento de la historia de Israel. El último avivamiento. Entonces, ¿por qué debo predicar la palabra? Porque es necesario para nacer de nuevo. Es necesario para crecer, para madurar, para ser maduro.
nosotros podemos tener dos tipos de problema o un tipo de problema. Podemos tener problemas internos y problemas externos. Los problemas internos son evitables, pero los externos no. Son las presiones que vienen de afuera, Podemos ser presionados y cada vez más. Pero el problema es cuando tenemos muchos problemas internos. Esto es lo que impide que la iglesia madure. La tercera cosa es preparar. Y quiero decirle, preparar un obrero no es de un día para el otro. Lleva mucho, pero muchos años. Y por último, lo que va a llevarnos al avivamiento es la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra del Señor para que Dios haga estas 4 y muchas otras cosas más. Dios haga en nuestros medios. Por favor, colóquese de pie.